Clínica del Niño de Quilmes. La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Ahora sí, estamos en comunicación con nuestro querido pediatra, el doctor Norberto de Carli, director médico de la Clínica del Niño de Quilmes, doctor médico asociado. Así no me reta el doctor. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Jorge. Además acabo de aprender algo nuevo sobre los No me dolores de diga. huesos por la humedad. Exactamente. Así que nos viene Bueno, muy no me bien diga. su Yo programa pensé todo, que lo sabía. No, la verdad que no. Los Bueno, kinesiólogos suelen darnos esa explicación. está bien, Jorge. Bueno, doctor, lo tenemos hoy, estamos ávidos de escucharlo ante esta preocupante temática que se está dando con, primero, las hepatitis en general y después esta hepatitis de origen desconocido, ¿no? Sí, bueno, el tema para charlar hoy es este que nos preocupa a todos mucho, es el de hepatitis aguda grave de origen desconocido. Sí. Primero, quiero aclarar qué son las hepatitis. Bien. Las hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener diferentes causas, pero en la mayor parte de los casos, salvo en lactantes chiquititos, de chicos de más de 6 meses, es de origen infeccioso, de origen viral. Y que puede estar producida por una serie de virus que en general se los domina con letras. Los dos más conocidos, la hepatitis A y la hepatitis B, pero también está la C, la D y la E. La hepatitis era muy común en los chicos, en los adolescentes, en las personas jóvenes, yo diría hasta hace 15 años. Era muy común los que llegaran en su consultorio pacientes con hepatitis. Pero gracias a la vacunación que se incluyó hace alrededor de 15 años en nuestro país, la vacuna de la hepatitis A que se da al año de edad, la hepatitis cayó casi en el olvido. Pero lo que sí cayó en el olvido, las formas de complicación graves de la hepatitis A que llevaban a la insuficiencia hepática con la posibilidad de muerte o la necesidad de un trasplante hepático. Eso con respecto a la hepatitis A, que se contagia de persona a persona por lo que nosotros llamamos contacto fecal-oral, que es que el virus se elimina por la materia fecal con la contaminación de las manos o de otros de las superficies, es decir, ingresa por la boca de otro paciente, otra persona, y se contagia la enfermedad. Las otras formas de hepatitis en general tienen una forma de contagio diferente, que es resumidamente o por sangre o por vía sexual. Entre ellas, la más común es la hepatitis B, que estas no suelen producir formas de hepatitis agudas, sino hepatitis crónicas, que terminan muchas veces en una cirrosis o en un cáncer de hígado. Gracias a Dios, esta hepatitis B también se la previene a través de vacunas. En el momento del parto, ni bien nace chiquito, generalmente en la sala de partos los padres dicen, le dieron 2 inyecciones. Una de las inyecciones que se da es la vacuna de la hepatitis B. La otra es vitamina K para prevenir otro tipo de problemas. Y después se repite a los 2 meses, 4, 6 y al año y medio de edad. Con lo cual, toda persona que está bien vacunada, o todo chico que está bien vacunado, está inmune para la hepatitis A y la hepatitis B, y por eso es que ha disminuido tanto. Las otras son de más difícil diagnóstico, son mucho más raras. En general, cuando se van a dar sangre para transfusiones, ahí sí es que se investiga. Bueno, entonces, la verdad que muchos de los médicos, sobre todo los médicos jóvenes, no están acostumbrados a pensar en la posibilidad de una hepatitis. Esa es la situación habitual. ¿Qué pasó ahora? Que el 15 de abril, hace poquito, hace menos de un mes, la OMS
emitió una alerta por el aumento de casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido, es decir, que no estaba provocada ni por los virus de la hepatitis ni por algún otro virus como el de la mononucleosis infecciosa o virus de Epstein-Barr y otro el citomegalo, que también dan muchas veces hepatitis, no estaba producida por ninguno de esos y que tenían una evolución más grave que otras. Es decir, aproximadamente el 10% termina en la necesidad de un trasplante hepático. Esto aumentó rápidamente en muchos países. Eso se dio inicialmente en Inglaterra y en Irlanda del Norte, pero después se lo vio comentado en otros países, y al 1 de mayo había 228 casos en el mundo denunciados de este tipo de hepatitis, y en chicos que van en un rango de 1 a 16 años. La forma de presentación inicial es como la de una hepatitis común, que ahora lo vamos a decir, pero la evolución en general más grave. En nuestro país, el día 27 de abril se dio una alerta epidemiológica, que después voy a decir qué es esto de la alerta epidemiológica, y en el 4 de mayo apareció el primer caso en Santa Fe, un chico de 8 años con una forma de hepatitis grave, que probablemente el chico que va a necesitar trasplante de hígado. Y el 5 de mayo ya se habían notificado, se notificó el primer caso en la provincia de Buenos Aires, y después en 8 casos en todo el país. Esos 8 casos en realidad no tienen una relación, un nexo epidemiológico, no han tenido ningún tipo de contacto ni nada en común, por lo cual de ninguna manera uno puede hablar de una epidemia, como es el caso del COVID. Bueno, Sí. ¿qué es esto de la alergia biológica? De la alergia que da el Ministerio de Salud y que también lo dio la Sociedad Argentina de Pediatría, no es, y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, no es para alertar a la población o para asustar a la población. Es una alerta para que los médicos estemos con las antenas paradas y ante la sospecha de una hepatitis, le hagamos los alertas adecuados para ver si es una hepatitis, y en el caso de que sea una hepatitis, si es necesario consultar con algún especialista o con algún servicio de hepatología, de enfermedades del hígado, hacerla. Para la aprobación, simplemente, como lo voy a decir después, mantener las vacunaciones y las medidas de higiene. Bueno, ¿qué pasa con esta hepatitis? Yo decía hace un ratito que en general las hepatitis son producidas por virus, hepatitis A, B, C, D, virus de la mononucleosis y virus de la enfermedad citomecálica. Pero de hecho hay muchas veces que se hacen estos análisis en un paciente con hepatitis y se llega, no es positivo para ninguno de ellos. Entonces es de otra causa. Pero en estas hepatitis graves de origen desconocida, esta de que estamos hablando, que empezaron a aparecer hace cosa de un mes, se pudo aislar un virus que se llama adenovirus, bueno, y una especie y subtipo que es F41. Es el adenovirus F41, que es un virus que normalmente produce gastroenteritis y que a veces produce cuadros respiratorios, cuadros de virosis respiratoria. Es un virus relativamente común, pero que hasta ahora no se lo relacionaba con enfermedad hepática ahora. Y en este momento están apareciendo casos de enfermedad hepática aguda en pacientes que están infectados por estos virus. El por qué no se sabe. Como lo charlamos la semana, en el programa anterior, muchos virus han cambiado sus costumbres, por así decirlo, después de que estuvieron frenaditos por el COVID. Pero bueno, no se sabe. Bueno,
¿Cómo se presentan este tipo de hepatitis? Como cualquier tipo de hepatitis, se presentan, es decir, generalmente con decaimiento, mucha astenia, y el paciente fundamentalmente empieza a orinar con coluria, que se llama, que es orinar oscuro, orina tipo té cargado o Coca-Cola. La materia fecal se suele poner clarita, lo que se llama acolia, y el paciente se suele poner amarillo. En primer lugar, que suele ver amarillo es en la parte blanca de los ojos, en la esclerótica. Esos son los síntomas que puede verse. Inapetencia, por ahí estado nauseoso, a veces vómitos. Entonces el paciente consulta, generalmente ya digo niños que van desde el mes de vida hasta los 16 años, el paciente consulta al médico, el médico le hace un análisis de sangre y observa que, entre otras cosas, que las enzimas hepáticas, que hablan de inflamación hepática, las transaminasas, están marcadamente aumentadas, además de otras alteraciones en los análisis. Entonces con eso se hace el diagnóstico. En este momento, por supuesto, se van a pedir los estudios virológicos, las serologías, para saber si está provocado por alguno de los virus que habitualmente producen hepatitis, y si no se tiene, no se encuentra ninguno de esos, probablemente se pide estudio del adenovirus famoso en la materia fecal. Suponiendo que sea, bueno, hay que ver, chicos, ya le digo, el 90% hacen la evolución normal de una hepatitis que va hacia la curación en un periodo de 20 días, un mes, pero algún otro podrá evolucionar mal, y eso se sabe generalmente porque suele producir alguna alteración en la coagulación de la sangre. En ese caso, el chico va a tener que ser llevado a un servicio de patología y en algún caso a algún lugar en que puedan hacer trasplante hepático. Esta es la situación. Por ahora, en nuestro país, hasta hace 5 días, había 8 casos. Y ya le digo, sin ningún nexo epidemiológico entre ellos. Entonces, de ninguna manera podemos hablar de que se trata de una epidemia. Pero lo que sí es preocupante, es una cosa que ya le hemos hablado otras veces, que es la posibilidad de que vuelvan a resurgir algunas enfermedades, y entre ellas las hepatitis, por la mala vacunación. Realmente nos hemos descuidado muchísimo en la administración de las vacunas a todo el mundo durante la época de la pandemia. Hay estadísticas muy claras del Ministerio de Salud que muestran el descenso de las coberturas de vacunación en los 2 años anteriores. Hay un porcentaje relativamente importante, no lo voy a decir ahora porque no tengo en este momento en la cabeza la cifra exacta, de pacientes no vacunados o mal vacunados, y entre ellos la vacuna de la hepatitis y la vacuna pentavalente, la quíntupla, que incluye la hepatitis B. La otra era la hepatitis A. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a los papás es que revisen cómo están las vacunas de sus hijos, que lo consulten con el pediatra si ellos no lo saben hacer, y que actualizar las vacunas. Yo la verdad que cuando llegan los pacientes al consultorio, lo primero que hago es revisar las vacunas que cómo están, si están bien, perfecto, y si no están bien, aconsejarles que cuanto antes actualicen el calendario de vacunaciones. Eso es fundamental desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social. Bueno, y segundo, es decir, todas las medidas de higiene. El contagio de la mayor parte de las hepatitis, de la A y probablemente de esta, como yo le decía, es fecal oral. Entonces, buena higiene al preparar los ambientes y además de eso,
lavado de manos antes de comer, y bueno, limpieza de las superficies, correcto lavado de los utensilios de cocina. Esas son las dos cosas fundamentales. Y la otra cosa, tratar, y bueno, ya le decía, estas dos cosas, y cuando aparezca algún síntoma sospechoso, consultar al médico. Entonces, como yo les decía, el problema existe, es algo que recién comienza, es una alerta para los médicos, pero hay que darle tranquilidad a la población en general. Bueno, es difícil eso, para dar tranquilidad hay que informar, que es lo que estamos haciendo. Hay chiquitos que vinieron en trasplante, lo cual, Sí. bueno, no pero son muy concretado, pocos, y hay que tener en sí, cuenta que son muchos más los chicos que son trasplantados por otro tipo de hepatitis que por la hepatitis esta de origen desconocido. Entonces, claro, por eso sí, lo fundamental bueno, es la vacunación. Con vacunación no hay hepatitis. No hay hepatitis, claro. es inmunoprevenible. Bueno, entonces la higiene acá es fundamental. Sí. Perfecto. Y la vacunación. Y la Insisto en la vacunación. Bien. Y la vacunación no solo para el COVID, sino para para el COVID, no solo para la hepatitis, sino tener bien todo el calendario de vacunación, que como Bien. muchas veces lo dijimos, en nuestro país es muy completo. Sí, sí, totalmente, totalmente. El tema es estar al día, que a veces nos quedamos, pero la realidad es que hay que prestar mucha atención a este tema y esperemos que afloje un poco, ¿no? La verdad que, y esto algunos médicos dicen que al estar tanto tiempo encerrados, como la cantidad de laringitis y fiebres que se dieron hace un mes atrás aproximadamente, cómo Sí. se adelantaron, esto es por la cantidad de tiempo de encierro o una mutación, en fin, hay un montón de teorías de esto, Bueno, pero bueno, hay que empezar. Claro, esto fue el tema que tratamos en la vez anterior. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo le diría que en este momento hay que estar más con los ojos abiertos al resurgimiento del COVID. No Bien, para usted lo está- desesperarse, sino para estar bien vacunado, y bueno, seguir manteniendo cuidados importantes, como yo creo que lo es el barbijo en los lugares cerrados. Bien, perfecto. Doctor, ¿en la clínica se está notando este resurgimiento del COVID levemente? Sí, sí, sí. Incluso no solo en los pacientes, sino en el personal de la clínica. Ah, bueno, bueno. Estábamos bajando un poquito la guardia Sí. con ese tema. Sí. Y se da cuenta que nosotros los mismos médicos o el personal de salud lo bajamos porque seguramente, si bien en general estamos con barbijo, a veces nos relajamos comiendo juntos o algo, y bueno, y ahí sí han estado apareciendo. Exacto, exactamente. Querido amigo, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable por lo de ayer y por la jornada de hoy, así que le agradecemos mucho, estábamos necesitando esta información para que mucha gente esté al tanto, así que... Bueno, porque, bueno, no, lo de ayer, bueno, un imprevisto total, así que... Sí, totalmente, uno cuando no pero llega, me no pareció que llegue... este era un tema Sí. para salirle al encuentro antes de que, que pasaran los días para que la gente esté bien informada. Ahí está. Le mando un fortísimo abrazo y un placer como siempre. Bueno, igualmente, Jorge, un abrazo para usted. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros el director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes, el doctor Norberto De Carli, con esta información que estábamos necesitando sobre esta nueva hepatitis de origen desconocido, preocupante por cierto. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos.